Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud Elemental, el primer episodio de un podcast que espero que les cambie la vida, la verdad. Es un placer estar aquí, es mucho tiempo que quería hacer un podcast y qué mejor con un profesional de la salud mental como es Isa Belén Garza, psiquiatra reconocida aquí en San Pedro. ¿Cómo estás, Isa? Hola Alessandro, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno que nos estemos dando este tiempo para poder hablar de temas tan importantes como es la salud mental. Sí, fíjense que empezó así como un video en vivo para el 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no hacer un podcast tratando? En cada episodio tendremos un tema específico, menos este que va a ser de introducción, hablando de diferentes temas de lo que es la salud mental, de su importancia. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esto porque la gente está lista y quiere saber de salud mental y por qué la salud mental no está a nivel todavía de la salud física, de qué tan importante es la salud mental. No todos saben. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia, de tu profesión, a eso te dedicas, Isa? Bueno, pues más que nada, la salud mental es indispensable, o sea, no hay salud mental, no hay salud física sin salud mental. Le tenemos que dar la importancia que se debe, ya que pues físicamente podemos estar íntegros, pero si no contamos con una tranquilidad, con esta capacidad de poder disfrutar, de poder analizar, de poder percibir adecuadamente, pues podemos percibir todo de una manera distorsionada o errónea. Y es muy importante este tipo de espacios, ya que pues tenemos que darle voz a esta enfermedad que para muchos es invisible. Sí, y bueno, quiero apuntar que este podcast es tanto mío como tuyo, porque siendo de que yo hablo, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, no estudié nada parecido a lo que es salud mental, de hecho es más lo que te afecta las relaciones internacionales, pero siento la necesidad, trabajando con redes sociales, que se haga énfasis sobre estos temas. Entonces, yo, yo, yo fui víctima también de trastornos mentales, de depresión, ansiedad no tanto, pero sufrí bullying, que va a ser un otro tema. Tengo aquí varios temas que he pensado para este podcast, a ver si los menciono, a ver qué dice la gente, a ver qué dice Isa, si les parecen. Vamos a hacer varios episodios acá, entonces van a ser cada tema va a tener un episodio específico con un invitado específico que ha sufrido directamente este tema, como la depresión, la ansiedad, el suicidio, el llamar la atención, pero pues que deriva al final a cometer tan triste acto, el bullying y todo lo que conlleva, el desamor también, las malas experiencias de amor, cómo afectan la salud mental, la esquizofrenia, el acoso, la familia, ¿no? Todos los roles que tiene para tu salud mental, la sexología, todo derivado al sexo y a las relaciones afectivas, el narcisismo, que es un tema que tú tratas mucho, eh, la educación emocional, o sea, cómo educar a los niños a que sean más conscientes de la importancia de la salud mental, la demencia en adultos mayores y más. Si tienen algún tema más, coméntenlos aquí en comentarios o en nuestro podcast. ¿Cómo ves? Muy bien, porque recordemos, no hay salud sin salud mental y así como a ti en algún momento pues te afectó o sufriste este tipo de condiciones, pues muchas personas lo sufren constantemente y desgraciadamente está muy normalizado. Simplemente los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, aproximadamente pues el 18% de nuestra población tiene, Ajá. aquí en México, tiene una condición de salud mental del espectro de la ansiedad. Dentro de la ansiedad hay muchos diagnósticos y no se diga también los trastornos afectivos o del estado de ánimo. El 8%, entre 8 y 9% de la población tiene una condición de este tipo. Entonces, si nos ponemos a analizar, pues es Ujú. algo que es muy prevalente. O sea, si todos vamos a conocer a alguien que tiene una condición de salud mental y pues bueno, para poder diagnosticarlo tenemos que conocerlo, para poder entender a alguien y poder ayudarlo tenemos que saber que pues es algo que se atiende, es algo que se tiene que manejar, que se tiene que derivar, que se tiene que canalizar, ya que si no, pues el desarrollo de las personas se ve sumamente mermado por una condición de este tipo. Es muy común que la gente tenga miedo, ¿no? Primero que todo, a admitir que tiene un problema de salud mental
o que un familiar necesite ayuda y no quiera, porque hay este estigma que ir con el psiquiatra o psicólogo está mal, ¿no? Eres un loco si vas. Pero yo creo que poco a poco se está quitando esto. ¿Tú sientes que tus pacientes llegan contigo y tienen miedo a abrirse? O me dices que la ansiedad es lo principal en tu profesión, pero ¿cómo ves los pacientes que vienen contigo? ¿Tienen miedo a abrirse? ¿Tienes que tú hacerle como sentir cómodos? De hecho, sí, tienes mucha razón y qué bueno que estás tocando este tema. Muchos de mis pacientes llegan hasta cierto punto asustados. Realmente, Sí, pues claro. esto de Hollywood no nos ha ayudado mucho, en donde Ah, a los perdón, psiquiatras, ¿cómo que Hollywood? Ah, por las por las películas. películas, ya ves, el Aníbal Lecter que se come Sí. a sus pacientes y cosas así, son psiquiatras este, en donde, pues bueno, no se ve muy bien la praxis o Oye, lo que están perdón, haciendo. digo, tengo una pregunta así rápida también para hacerte sentir. ¿Es posible o es probable que los psicólogos o psiquiatras también tengan estas afecciones? Por ¿Hasta supuesto. cuándo dan consultas a alguien? No, por supuesto. Y de hecho, una buena práctica lleva a una supervisión de por medio. Entonces, Y, todos los psiquiatras y psicólogos necesitamos tener a alguien quien nos esté asesorando, muy quien bien. nos esté supervisando, porque como es un trabajo tan estrecho, Sí, sí, sí. a veces si tú no tienes trabajadas ciertas cosas, pues puedes ahí combinar y no ser muy efectivo y emitir juicios. Sí, claro, o sea, si tú no estás bien, y es normal, o sea, ¿cuántas veces yo no tengo un buen día? ¿Cómo yo voy a poder hacer una consulta o un tratamiento a alguien si no estoy bien? Exacto. ¿No? Y es perfectamente normal. Pero bueno, yo voy a hacer preguntas a ti porque me interesa mucho también la profesión del psiquiatra, ¿no? Es una profesión de alto riesgo emocional. Mucha gente yo creo que no sabe, y yo lo aprendí hace poco también, la suma diferencia entre psiquiatra y psicólogo. ¿La puedes explicar? Sí, un psicólogo es un licenciado en psicología. Para poder ser psicólogo, pues estudias la preparatoria y entras directamente a la facultad de psicología. Para poder tener una buena práctica es necesario hacer pues una maestría en psicoterapia o en cualquier rama que te interese. Para ser psiquiatra tienes que hacer primero la carrera de medicina. La carrera de medicina pues son 7 años, posteriormente hacer el examen nacional de residencias y entrar a la especialidad de psiquiatría, que son 4 años. Ok, entonces un psicólogo se puede volver psiquiatra después o Pues tiene que sí, hacer otra tiene que carrera. hacer primero medicina para O sea, poder ser psiquiatra. medicina y psicología, mira, esto yo tampoco lo sabía. Pensé que de psicología lo que seguía era psiquiatría. No, de Entonces medicina tienes que sigue hacer psiquiatría. medicina, psiquiatría. Y ya después tú puedes seguir estudiando y convertirte en terapeuta, como Ujú. es en mi caso, que después hice psiquiatría infantil y de la adolescencia, Uf. ya que me di cuenta que muchos de los trastornos o las condiciones de salud mental de los niños, pues no era tanto por los niños, sino por los ambientes en donde estaban desarrollándose. ¿Qué afecta a la familia, los amigos? A mí me afectaron los amigos, en el bullying que yo sufrí eran los amigos y la falta de atención de mi familia también. Pero bueno, ese será otro tema. ¿Qué más afecta a un niño? A un niño, definitivamente, pues bueno, la carga genética que tenga. O sea, Ah, si también bien, la genética. por supuesto, las Ok, condiciones de salud mental tienen un alto componente genético. ok, Si tu papá tiene esquizofrenia, la posibilidad de que tú desarrolles una esquizofrenia es mucho más alta que la población general. ok. Igual la ansiedad, igual los trastornos afectivos tienen un fuerte componente genético, motivo por el cual no nos podemos, por ejemplo, encasillar en este caso, cuando estoy trabajando en psiquiatría infantil solamente en el niño. Tengo que evaluar también hasta cierto punto La familia. a los padres, porque pues los niños, o sea, se evalúan o dan hasta cierto punto, pero para que sigan avanzando, pues necesitamos una colaboración. Y si los padres están emocionalmente mal, pues el niño hasta ahí va a llegar y tenemos que hacer un abordaje más íntegro. Se me acaba de ocurrir otro tema más para el podcast. ¿Y qué en caso de que sea huérfano? ¿Te ha tocado trabajar con Sí, huérfanos? claro. En una temporada estuve trabajando en el Hospital Materno Infantil y Ujú. ahí es una cantidad impresionante de niños y muchos niños eran de institución. Eran niños que pues habían sufrido múltiples situaciones y Lo estaban quitaron, ¿no? Sí. en DIF o en distintas instituciones de acogida, de cuna. Ujú. Entonces, pues eran las psicólogas o eran los cuidadores los que me llevaban a los niños
Y pues es muy complicado, pues porque ahí también tienes que evaluar y ver el abandono que experimentó este niño y lo estresante que es vivir en un lugar como ese, aunque muchos lugares son muy buenos, como quiera, no deja de ser algo, o sea, ansiogénico para los niños estar ahí. ¿No hay algún tipo de depresión temprana para un niño o no se dan cuenta? ¿Cuándo empieza la depresión? Digo, para seguir con otro tema. ¿Cuándo empieza la O sea, depresión? en el sentido, yo por ejemplo soy huérfano, no tengo los papás, veo que los otros niños tienen padres, empiezo a decir, ¿por qué yo no tengo? ¿Qué hice yo de mal? ¿No? O sea, yo conozco bien la depresión, entonces empiezas a darte culpa a ti mismo, pero no sé si eso pasa, a mí me pasó en la adolescencia. Es un tema que se da también demasiado en los que son adoptados. O sea, Okay. los sacamos de ese ambiente, viven en un ambiente muy estructurado, muy funcional, los padres son buenos, pero tienen ahí cargando esto de, pues, ¿qué pasó conmigo? O sea, ¿por qué razón me abandonaron? Sí. Mis padres son buenos, mis padres me quieren, pero algo sucedió y me abandonaron. Entonces, pues es un tema de mucha complejidad que requiere de mucha introspección, de mucho análisis y de mucha sanación. Muy bien, pues tenemos muchos temas. Si quieren, platicamos tantito de cada uno. Bueno, de la depresión que yo tuve fue, bueno, más bien el bullying fue el causante primario que yo tuve en adolescencia y a buena parte de mi vida, hasta llegar que pues llegué a 2, 3 veces a sentirme literal deprimido. Yo no me sentía en ese momento, pero hay mucha gente que es deprimida, ¿no? ¿Cómo Los ves? trastornos depresivos son Sí. una condición médica, Alessandro. Okay. Son secundario a que disminuyen determinados neurotransmisores en nuestro cerebro. Y entonces al disminuir estos neurotransmisores, estoy hablando principalmente de serotonina, dopamina, noradrenalina, pues empieza literalmente a cambiar la funcionalidad cerebral. Entonces se altera. La serotonina, perdón, es la de la felicidad, ¿no? Algo así. O sea, La de la más felicidad. tiene, más feliz andas. Y es por eso que luego se toman unos medicamentos que te alivian. Los antidepresivos, Ajá. los más así como que más genéricos, son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que es lo que hace aumentar la cantidad de serotonina entre una neurona y otra, y eso pues mejora mucho el estado emocional. Y no tienen potencial adictivo, eso es algo que nunca me voy a cansar. No, tú dale tus opiniones, para eso estamos aquí. Sí, porque mucha gente tiene miedo de tomar medicamentos justamente porque, doctora, me voy a hacer dependiente, me va a cambiar mi personalidad. No, es una condición médica, necesitas tomarlo para poder salir adelante. Ok. Porque, pues si biológicamente no estás íntegro, es muy difícil o muy tardado salir adelante por medio de la psicoterapia. O sea, sí puedes salir adelante, pero te tardas. ¿Y para qué? ¿Para qué toda esta ventana de sufrimiento? Sí. Además, si médicamente no estás bien, se altera lo que percibes, lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, entonces a veces la psicoterapia pues no es suficiente. Entonces las medicinas psiquiátricas son maravillosas, bien implementadas. Muy bien. Bueno, entonces tenemos un poco de depresión, de ansiedad. Otro tema que es de bullying, otro tema que es muy importante, yo creo tal vez el más importante es cuando empiezan a llamar la atención los chavos por depresión, por cualquier otra causa y llegan al final a cometer el acto último que es pues, suicidarse, ¿no? Eso es algo súper lamentable y marca generaciones. Es que sí, o sea... Si hay un suicidio en la familia, o sea, afecta claro. O sea, yo no me podía imaginar que alguien en mi familia, o sea, me sentiría culpable a vida, ¿no? Entonces en ese caso, sea uno que intentó suicidarse, bueno, ok, ahí vamos a hablar con alguien así, porque a eso sí lo podemos invitar. No podemos invitar obviamente a alguien que se suicidó, pero ahí tienes que atender la familia, ¿no? Se atiende a la familia y tanto si se suicida como si está haciendo gestos suicidas. Y se tiene que hacer un trabajo individualizado, ya que, como tú bien dices, cuando hay un suicidio en la familia, ronda mucho este fantasma de sentirme culpable. ¿Cómo fue que no vi? ¿Cómo no me di cuenta? No hice lo suficiente. Y entonces, eso solamente es un factor de riesgo para que otras personas también terminen cometiendo este tipo de actos en la misma familia. También la conducta suicida es altamente genética. Hay muchos estudios que relacionan ciertos polimorfismos genéticos, en donde si tú tienes, o sea, polimorfismo es como que una variable ahí en los genes.
Si tú tienes determinada variable, pues tienes un mayor riesgo de ser impulsivo y por consiguiente de realizar conducta suicida. Entonces, es algo que también se tiene que evaluar. Si hay un suicida en la familia, es otro foco rojo. La posibilidad de que esa persona que te está diciendo que se quiere suicidar lo logre es más alta que otra persona que no tiene este tipo de carga genética. Muy bien. Mira, eso no nunca lo había pensado. Lo que yo sé, porque yo también soy prueba viviente, es que para escapar de la aburrición, eso lo he tratado mucho en mis videos, de Europa, muchos creen que Europa es un lugar súper feliz, donde todo primer mundo. No, no. O sea, y más los países que más alta calidad de vida tienen, Suecia, Dinamarca, Suiza no tanto, fíjate, pero porque tiene un factor muy importante, yo creo, el clima y no sé, la joya de vivir que tienen, por ejemplo, los mexicanos o aquí en Latinoamérica. Y allá resulta ser los países que más índices de suicidio tienen, ¿no? Los países nórdicos tienen una alta prevalencia ¿sí? de conducta suicida. Y algunos lo han explicado justamente con esto de la genética y también el clima. Sí. Afecta mucho el estado emocional de muchas personas. Que se vengan a México, ¿no? Más güeros acá, ¿no? No, ahorita que fui a Oaxaca hay demasiado, ¿no? Sáquense de ahí, ¿no? Ahí es mixta. Muchos europeos. Sí, sí hay de todo americano. No, que es padre, ¿no? Y bueno, pues los extranjeros, mínimo, yo no sé ellos, pero yo me siento ya parte de aquí y sí siento que aquí no, hay una felicidad, una joya en vivir, en conocer el extranjero. ¿De dónde vienes y por qué así? Que en Europa no hay. En Europa viene alguien, y tú, no me importa dónde eres, ¿no? Si te gusta aquí, no me importa. Y aquí no, aquí sí le importa. Y todo eso deriva, por ejemplo, al opuesto, muchas mexicanas, yo conozco más mujeres que se han casado con hombres que llegan a Europa, están deprimidas, no tienen amigos, no tienen amistades, extrañan México, pero no vienen porque obviamente se lanzan, y ese es otro tema de independizarse. O sea, nunca vayan con un güey allá para que ser mantenidas, se la pasan muy mal. Bueno, pues se idealiza. Conozco varias, ¿eh? Se idealiza mucho la situación de irse a vivir a un país extranjero, con un güero. Y pues no, hay muchas cosas. No, hay también una que fue a Marruecos, que apenas me dijo a Marruecos. Pero bien, o sea, todas estas situaciones de la vida reales afectan a la salud mental, que luego afecta a tu físico, ¿no? Y yo creo que no puedes estar bien de cuerpo si no estás bien de la mente, ¿no? En latín, mens sana, in corpore sano, es uno de los primeros dichos que aprendes cuando aprendes latín, cuando te enseñan latín, y llegas a pensar lo que eres, ¿no? Y lo que piensas vas a hacer. Eso es Siddhartha, ¿no? Es uno de mis libros favoritos de Hermann Hesse, ¿no? Hablaremos también de libros y películas y todo, ¿no? Pero ahorita al final de la sesión. Hay mucho tema aquí. Hay mucho tema, yo no sé de dónde, la familia, ¿no? Ahorita hablábamos... yo soy terapeuta familiar, sí, entonces me encanta esto. Hablemos de la familia entonces, porque de hecho vamos a tener también un episodio dedicado a la importancia de la familia en la salud mental. ¿Cuáles son los problemas típicos de los pacientes que tienes que vienen a terapia familiar? Principalmente la dificultad para establecer roles, límites. En muchas familias los roles están invertidos. O sea, un hijo asume responsabilidades del padre o la madre se infantiliza. Entonces, si no están adecuadamente bien definidos estos roles, pues es obvio que la dinámica va a estar muy revuelta, muy inapropiada. Y el no establecer bien los roles hace que los límites no estén bien definidos, y si no están bien definidos los límites es demasiado caos, demasiada angustia. Esos son los principales temas. Obviamente también en muchas dinámicas familiares pues siempre hay un chivo expiatorio o o alguien al que se le deposita la responsabilidad del malestar colectivo. Generalmente se llegan con esta banderita. Es que venimos a terapia familiar, doctora, porque él o ella no trabaja. Y ahí se la pasa todo el día viendo YouTube y no quiere hacer nada, pero... Viendo a los banquetas. Viendo a los banquetas y no quiere salir adelante. Y resulta que todo el malestar colectivo es por culpa de esa personita. Pero luego ya profundizando, la familia... ¿Qué le hiciste tú
para que él fuera así, ¿no? Exactamente, o sea, ¿qué es lo que, de qué manera tú estás fomentando para que esa persona pues se quede ahí en ese mismo lugar? Y luego pues empiezan a salir ahí muchas cosas en donde son ejemplos, donde la mamá tiene miedo de que el hijo se independice porque pues después va a quedar este síndrome del nido vacío, o el padre tiene miedo de que se independice porque pues el padre tiene una doble vida y luego la mamá en qué se va a entretener. Entonces, pues yo estoy teniendo una ganancia primaria o secundaria o terciaria de perpetuar el síntoma de esta persona. Entonces, cuando esta persona empieza un poquito a salir adelante, todo el sistema familiar se colapsa. Y de repente, no, doctora, pues es que está peor que nunca. Y yo, ¿cómo? Sí, está peor que nunca, me está contestando, ya no quiere hacer lo que yo le digo. Y yo, pues es que ustedes vinieron aquí pues para que esta persona se independizara y ahora resulta que se están quejando. Que se va a independizar. Y es ahí principalmente los estresores o los motivos de consulta. Y es muy, muy bonito porque luego se dan cuenta de que pues, ellos tienen una responsabilidad demasiado grande. Muchos no lo soportan, muchos se enojan, muchos dicen, no, esto no es para mí y abandonan el tratamiento, pero hay muchos que siguen adelante y encuentran nuevas maneras de relacionarse de una manera más constructiva en donde ya no sea necesario perpetuar el síntoma de una o de otra persona. Pues yo lo que me estoy dando cuenta y tal vez nuestra gente que nos está viendo en salud elemental se dará cuenta que no hay nadie que no esté dañado, que no esté en algún tipo de, sea porque alguien cercano a él o ella sufre de algún trastorno mental, sea porque esa persona que está viendo este video también sufre de algo o de alguna manera lo afecta, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y el que diga que no tiene absolutamente nada, que está perfecto, es porque no tiene conciencia. Es narcisista. Puede ser un narcisista, puede ser que no vea ningún Eso me llama conflicto. mucho la atención y va a ser buenísimo ese episodio porque yo no soy tan de acuerdo que haya un gran problema con los narcisistas. ¿Por qué? Yo voy a empezar. Bueno, tal vez porque es que es amor propio. O sea, yo creo que simplemente, tú eres experta, ¿no? Yo creo que simplemente hoy en día se habla de narcisismo como es una palabra fashionista que, ay, no, es que mi novio narcisista me dijo esto, me manipula. Digo, pero, o sea, ¿en qué sentido me manipula? O sea... Bueno, es que existen, o sea, narcisistas, un distinto nivel de narcisismo. Hay narcisos malignos, que son utilitarios, que son manipuladores, que carecen de empatía, que no tienen responsabilidad afectiva, que se relacionan de una manera superficial y en el camino van haciendo demasiado daño. Ese es el narcisismo del que se refiere la mayoría, o del que se refiere en las redes. Existe otro tipo de narcisismo en donde pues no, sí existe cierta conciencia, lo que tú llamas de alguna manera el amor propio. Todos tenemos algo de narcisistas y es bueno el que te quieras, el que tengas ahí tu autoestima. Sí, o sea, cuando se habla de manipular, o sea, a mí sí me causa conflicto porque, o sea, yo quiero con esta persona, pues no es que la manipulo, pero hago cosas para que mi influencia sobre ella mejore. Si no, sería desinterés, sería apatía, sería lo opuesto, que para mí es lo peor, porque el opuesto del narcisista, ¿cuál es? El apático, el desinteresado, el no sé. Sí, pero el fin es un fin positivo. No, claro, sí, exacto. Pero yo creo que hoy en día todos tachan, ay, me hizo algo, es un narcisista. O sea, hoy en día todos son narcisistas, entonces, nomás porque quiere contigo, ahí va mi conflicto, pero... No, o sea, sí, a lo mejor ahora es un término que se está utilizando muy a la ligera. Sí, o sea, lo usan, narcisista. Antes, homofóbico, o sea... No puede decir nada, ¿no? Y yo tengo ese miedo, pero al final de cuentas, claramente, como tú dices, y aquí va obviamente lo que vamos a tratar también, el narcisismo como manipulación, yo conozco muchos. Un simple caso, un amigo para salir con una chava, rentaba Mercedes, se vestía así como si fuera empresario y ni trabajo tenía, ¿eh? ¿Para qué? Para que a las 2, 3 citas se acostara con ella y luego empezara a manipularle, decir, oye, no, el coche está en el taller, ahorita paso por ti en Uber.
Ahí está. Yo creo que a ese nivel de narcisismo es al que nos referimos, el maligno. Exacto, sí, no, claro, y esto está enormemente mal, pero ahí también no sé, psicópata, es un mentiroso. O sea, ahí no cabe en mi cabeza cómo hacer eso, cómo mentir tanto para que... Y luego, ¿qué esperas? Que la mentira sea de 40 años, vas a basar tu vida sentimental en una mentira, antes o después lo va a pasar. Sí. Y ese es el tema que también quiero tratar de los mal de amores, de la decepción amorosa, de la manipulación, ¿no? Y tú tienes muchos pacientes de este tipo. Fíjate que narcisistas, ¿no? Sí. Pero sí atiendo a muchas mujeres y hombres también víctimas de relaciones de este tipo. Sí. Lo que pasa es que el proceso de manipulaciones se da de una manera paulatina en donde pues poco a poco. Realmente les hacen creer que pues ellos les están, como quien dice, haciendo un favor por estar con esa persona. La autoestima de las personas que me visitan, los sobrevivientes de los narcisistas, pues cada vez se va afectando de una manera en la que pues ya empiezan a desarrollar otro tipo de diagnósticos, y salir de dinámicas como esa es muy complicado y se van escalando los niveles de agresividad hasta que en muchas ocasiones pues es el narcisista el que se consigue otra víctima y abandona. O la persona pues está tan colapsada que viene un tercero y lo saca de esta jugada. Pero hay muchas recaídas, hay un sentimiento de vacío, hay un sentimiento... ¿O no se vuelven ellos narcisistas o manipuladores? No se vuelven, al contrario. Te puedo decir a alguien que lo hizo. Bueno, pero... O sea, víctima de un narcisista manipulador, me aplicó lo mismo a mí. Pero tú de alguna manera te relacionas utilitariamente con las personas. ¿Yo? En mi interés sí, pero yo lo veo como un interés positivo. O sea, yo no uso a las personas. No usas a las personas. Yo quiero el bien de ella más que el mío, ¿no? Y yo creo que el trabajo que haces es con fines de ayudar a muchas personas. Claro. Yo no creo que seas un narciso. A lo mejor sí, ahí medio egocéntrico. No, es que me lo han dicho, sí, pero eso también podemos hablar abiertamente. Va a ser una sesión para mí también. Ya lo sabía, pero... No, pero, o sea, se trata de hablar de temas... y es algo que te define, que te caracteriza, y por eso a muchas personas les gusta escucharte. Sí. Pero no a mí me gusta también abrir la mente, sea la mía, como alguien que no es típicamente latino, no es absolutamente machista. Yo odio cualquier conducta. Muchas veces la mayoría de la gente que veo es mujer, más machista de hombre. A mí me ha tocado mujer. No, es que a mí se me hace esto. ¿Y tú qué? No, es que yo merezco todo. ¿Tú mereces todo? ¿Y por qué mereces todo, no? ¿Eso no es narcisismo también? Sí, eso también es. ¿El machismo en mujer? Pues el machismo en las mujeres se da, o sea, principalmente pues porque vivieron en ambientes machistas y en donde se les enseña o asumen que otras mujeres... Entonces. Es educación, que otras mujeres son una competencia, que no se puede confiar en otras chicas. Sí. Pero fíjate, eso no había pensado. O sea, te enseñan entonces que... Es el patriarcado. Maldito patriarcado. Bueno, van a ver un buen de temas aquí hasta para 45 episodios, ¿no? Yo quiero llegar a 100 episodios. No, y luego pues no se nos acaba la plática, tía. No, exacto, y seguimos adelante. Entonces hablamos, por ejemplo, de educación emocional, ¿no? Hoy en día todavía siguen las clásicas materias en las escuelas de historia, matemática, pero por ejemplo, a alguien como yo que nunca le han gustado las matemáticas, yo creo que sí debe aprender. Pero tal vez ya a la prepa o secundaria, tal vez meter ahí también algo de salud mental, lo que llaman hoy en día la educación emocional. Finanzas también. Finanzas, sí, o dejar al niño elegir un poco, porque a mí nunca me dejaron nada más que idiomas que quería aprender. No sé aquí cómo sea, la verdad. Pero yo creo que hoy en día se habla mucho de una materia de educación emocional, de cívica, que prácticamente es lo mismo, pero es educación de ciudadano, ¿no? La cívica. Y temas así, ¿no? Sí, aún ¿Tú estás estamos, de acuerdo? Por supuesto. ¿Y qué le enseñarías? No, o sea, principalmente manejo de emociones, el poder poner en palabras lo que uno siente. Okay. Fíjate que volviendo a este tema del machismo. Volvemos. O sea, creo que a los muchachos se les dificulta mucho esta cuestión de poner en palabras lo que siente. Justo pues porque colectivamente, desgraciadamente en muchos entornos todavía
se piensa que los hombres deben de actuar de determinada manera, como si los hombres no fueran seres humanos y no sintieran emociones y no tienen Sí, tiene que ser fuerte, macho. No llores, porque no eso llores, es de niña, sí. y te debe de gustar tal color, y te tiene que gustar el fútbol, y no, esos son solamente estereotipos Bueno, de eso sí, género sí. que afectan mucho el desarrollo emocional de los niños. Entonces yo creo que también tenemos que liberarnos de los estereotipos y que trabajemos o les enseñemos a los niños que las emociones son importantes y que se les tiene que poner en un lugar adecuado para poder, verbalizarla de una manera A ver correcta. si ya sabes lo que voy a decir. No vamos a llegar a lo que hoy es día es la sociedad, un montón de llorones. Ay, es que me ofendió, es que me dijo esto. O sea, está bien las emociones, pero también hay que enseñarles, pues no aguantar vara, pero o sea, oye, o sea, yo al final yo agradezco que fui víctima de bullying. ¿Por qué? Porque me hizo un carácter fuerte. No es cierto. Ok, ¿por qué no? Pues yo creo que el carácter fuerte ya venía de fábrica. Pues, es como si estuvieras idealizando el que fuiste maltratado. No, estoy de acuerdo que si me hubieran hecho elegir, oye, ¿quieres ser bulizado y maltratado o quieres ser muy feliz? Obviamente hubieras elegido, no, yo no quiero ser ¿Y maltratado. crees que se te hubiera quitado lo creativo, que se te hubiera quitado lo extrovertido si no hubieras sufrido el bullying? Y yo estoy seguro que si no hubiera sufrido el bullying, yo tal vez no me hubiera ido de Suiza. Yo no estaría aquí ahorita. Tal vez estaría en Estados Unidos, como la mayoría de los suizos van, porque creen que el único país es ese. Y no sé, o sea, obviamente no puedes saber, pero, sí. O sea, entiendo tu punto, pero yo todavía sí pienso que afectó, o bueno, intento verle el lado positivo a intentas esto, ¿no? verle el lado positivo, pero es como romantizar el maltrato. Ay, gracias a que mi papá me golpeó o a que experimenté ese nivel de violencia, soy quien soy. No, al contrario, tú constantemente hablas de tu bullying porque fue algo que te marcó de una manera negativa y te has estado recuperando de eso. Sí, eso sin duda, pero yo ahí va el punto, o sea, si nadie entonces, imaginemos una sociedad perfecta en la utopia de Thomas More. Imagínate que llegas a que nadie está molestado, nadie es bulizado, todos están felices, o sea, no hay guerras, no habría problemas de salud mental. ¿Tú crees que en una sociedad así no hubieran problemas así? No, claro que hubiera problemas de salud mental porque pues el estar en un punto de perfección, pues simplemente te hace que ya no percibas el que estás muy bien. Todos necesitamos subiditas, bajaditas para poder valorar lo que en algún momento tenemos y después por determinado estrés ya no poseemos. Es importante tener subiditas y bajadas, pero de eso a romantizar el maltrato o pensar que necesitamos experimentar una guerra para poder disfrutar de la paz, yo creo que eso ya es muy, muy extremo. Sí, o sea, pero yo creo que se necesita gente de todo tipo. Yo creo que se necesita el manipulador, el narcisista. O sea, no es que se necesita, van a haber siempre. Es como los delincuentes, nunca cierto. van a... Entonces, bueno, ahí entran. El chiste es que yo creo que sea tú, que yo, que todos los que estamos aquí, intentemos darnos cuenta que, oye, me está manipulando, oye, me está maltratando. ¿Y tú quién eres para maltratarme a mí? O sea, ahí es donde yo quiero que, no, o sea, es que las emociones son importantes, pero llorar no soluciona nada. Sí, te desahoga, pero a ver, revélate. A mí me encanta revelarme, a mí me encanta que la gente diga, sí, pues yo sufro, pero a ver, ¿qué hago con este sufrimiento? O sea, que voltee y haga positivo. De ahí el mismo sentido del por qué yo me quejo tanto, porque la queja es lo mismo. De algo negativo, o sea, algo que oye, eso está mal, tú lo volteas y a ver, ¿y por qué está mal? ¿Por qué esto? Entonces lo volteas y, entonces así lo hacemos mejor, ¿no? Pero solo llorar es como quien se queja, es que por maldito gobierno, así, pero no hace nada por ello, ¿no? Claro. O sea, sí, como tú dices, ayuda mucho desahogarte, pero lo importante es entender por qué estás sufriendo y hacer algo al respecto para no volver a entrar en estas mismas dinámicas. Y es ir a terapia, ¿no? Es ir a terapia. Sí. Y pues ir a terapia no es como que enchiladitas. O sea, te das cuenta de que pues uno tiene demasiada responsabilidad al respecto. Y es más fácil andar por la vida
proyectando responsabilidades. Yo estoy triste por culpa de él que me abandonó, estoy triste porque mi mamá no me cuidó cuando estaba chiquita. Y pues ahí van caminando, proyectando responsabilidades y en terapia pues es sí, entendemos que sufriste por el vato y por la mamá y por el papá, pero ya pasó, ¿tú qué vas a hacer al respecto? Okay. Fíjate que, bueno, yo cuando veo mucha gente que da responsabilidades, a veces digo, mira, ¿quieres ver el culpable? Mírate al espejo, ¿no? Porque también hay algo muy famoso, muy común hoy en día que dices, la persona en redes sociales, la persona no te hace nada, no hace nada contra de ti, la persona hace cosas para su interés y tú decides si te afectan o no. Yo no estoy tampoco de acuerdo con eso, porque si si estás en una relación y no tienes responsabilidad afectiva y de un día para otro dices, ¿sabes qué? Te dije que vamos a casarnos y tener hijos, pero sabes que ya no, vaya Dios de un día para otro. Entonces, es claro que esta persona está haciendo por su interés, pero me está afectando directamente a mí. Y creo que en este caso va mucho las relaciones, porque la relación de pareja es uno más uno, sigue siendo uno, porque es el amor, ¿no? Y creo que ese es un tema muy importante que muchos subestiman, porque okay, ansiedad, depresión, pero el amor es todo, porque también la familia, el amor a la familia, pero si no hay amor de tu familia, si te olvidan y tú caes en estos problemas. Y todo viene mucho de nuestros referentes de afecto. Si vemos que nuestros padres o nuestros abuelos se llevan erráticamente, violentamente, Sí. pues tú ya vienes cargando con eso y es obvio que te vas a relacionar con una persona que pues que te dé eso que te haga experimentar eso que tú tienes como referente. Entonces se va perpetuando ahí las relaciones de pareja violentas. Y eso es algo que yo les digo mucho a mis pacientitas. No es que te guste estar ahí, es que es lo único que conoces y necesitas darte cuenta de que inconscientemente pues es tu zona segura y por eso lo eliges. Y es lo enriquecedor de la terapia, Alessandro, que te das cuenta cómo solamente podemos ver lo que conocemos. Y si abrimos un poquito este panorama, podemos ver otras alternativas. El mito de la caverna, ¿no? ¿Me acuerdas de Platón? O sea, tú estás no sé si ¿conoces el mito? No. A mí me encanta la filosofía y es un mito muy famoso de los principios filosóficos más importantes que dice que, imaginemos que tú estás en una caverna, prisionero, no puedes salir, estás ahí bloqueado y solo estás viendo el mundo afuera de la entrada de la caverna, de la cueva, reflejado en una poza de agua en la caverna. Entonces tú dices, mira, pasó un pájaro, mira, pasó. Pero esa no es la realidad. Tu realidad es que estás imprisionado. Y una de mis películas favoritas es prácticamente la misma metáfora, que es Matrix, que esa es salud mental 100%. Tenemos aquí varias más, si quieren, ahorita se les digo, ¿no? ¿Qué otra película te impactó? No, a mí me impactó, por ejemplo, que las busco. A mí me impactó el Joker, por ejemplo. Oh, Dios, esa película a mí me hizo sentir demasiadas cosas. No vamos a spoilerar tanto, pero vaya, dinos el Joker. Aquí está. O sea, principalmente yo me identificaba mucho y me generaba mucha angustia el papel que jugaba ahí la psiquiatra. Realmente, pues sí. claro, recuerdo en algún momento de mi vida en donde los pacientes se molestaban conmigo, pues porque les recetaba medicamento que no estaba disponible en la farmacia del hospital. Sí. Pero, y me reclamaban como si fuera mi culpa. Y recuerdo que en esa película, pues la psiquiatra pues ya no podía darle el medicamento, ya no estaba disponible y el Joker, pues ahí tenía ciertas reacciones al respecto. Meme, aparte ni es tan meme que estaba así con el cigarro, no lo entenderás. Y así, ¿no? Creo que es un problema más una falla para la psiquiatra, ¿no? Que no el paciente, ¿te ha pasado que el paciente entiendes que no te está entendiendo o que no estás influyendo en él? Sí, es bien frustrante. La contratransferencia, el Dios, estoy intentando entenderte, pero es tan errático lo que estás pensando o no te estás comunicando de una manera en la que yo pueda hacer este match contigo. Sí, claro que a todo mundo le ha sucedido, todo el que se dedique a esto. Y para otro tema de la película, así nada más, ¿la sociedad crees que sí afecta? Claro, la sociedad estaba enferma.
sea, no la familia, no los amigos, no la pareja, sino la sociedad misma, ¿no? La sociedad estaba enferma y luego el nivel de maltrato que experimentó el Joker, que hizo ahí que su estructura cerebral pues hiciera crisis gelásticas. Esto de las risas son convulsiones y tenía ahí un foco de epilepsia y se empezaba a reír. Enorme, sí. Ay, no, muy feo. Qué bueno, oye, sí, esa sí es. Todo Batman, yo amo Batman, es mi superhéroe favorito, toda la saga. Creo que todo villano de Batman es un caso de salud, de terapia mental. Y tenemos más, está Shining, El Resplandor. No, El Resplandor también, no, pero la primera, la que hicieron al principio, o sea, ese director sometía a un nivel de estrés a la mamá del niño, o sea, realmente me transmitía angustia la actuación de esa mujer. No, claro, es una película de las más. Pero bueno, hay más, a ver si cada episodio recomendamos un par de películas relacionadas al tema. Ya vamos acabando con esta introducción a la salud elemental. Gracias, Isabelén. ¿Algún consejo que le quieres dar, así como primer episodio? Sigan viéndonos, sigan viendo. Cada episodio tenemos un invitado y un tema específico. Va a estar muy interesante. Aparte de vayan a terapia, ¿qué le aconsejas a nuestros audios escuchadores, como se diga? Que se documenten al respecto, que no normalicen ciertas maneras de relacionarse, sobre todo si esta manera de relacionarte ocasiona sufrimiento. O sea, siempre hay alternativas, siempre hay cosas que se pueden hacer al respecto y para eso es importante ir a terapia. Y no subestimar la importancia de la salud mental, que es por eso el nombre del podcast de salud mental, la salud elemental, que es pues el bienestar de la mente antes del cuerpo. Porque tú puedes tener el cuerpo de gym fantástico y todo, pero algún día ese cuerpo se acaba. Lo que queda es la mente. Y si tú estás trastornada o trastornado desde temprana edad y no lo tratas, vas a seguir así y peor y vas a afectar mucha gente más. Así es. Salud elemental. Muchas gracias por escucharnos. Soy Alessandro Los Banquetas. Isa, ¿cómo te buscan en redes sociales? Tu psiquiatra de confianza. Tu psiquiatra de confianza. Si quieren alguna consulta en línea se puede también, ¿verdad? Sí, ahí están los datos y claro que los podemos atender con muchísimo gusto. Muy bien. Y yo, por parte de mí, yo vengo con Lord Ayuda, que es mi fundación. Ese es el primer proyecto de la fundación mediático, o sea, un podcast de salud mental. Espero que les guste y que lo sigan viendo. Muchas gracias y saludos a todos. Bye. Chao.